Muy bien. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el capítulo número 3 que se llama El don de la Kabbalah. Recuerden que solamente estamos familiarizándonos con conceptos importantes dentro de la Kabbalah y creo que ahora es tiempo de que entendamos muy bien un nuevo concepto que vamos a estar utilizando muchísimo, pero no lo vamos a estar utilizando como lo utiliza cualquiera de las religiones actuales en nuestra materialidad. No, este concepto es muchísimo más profundo y cuando se logra captar el concepto y alcanzar el concepto de la nueva realidad, o la verdadera realidad, estoy hablando del sendero en la Kabbalah, este concepto es vital, es importantísimo, porque es bajo este concepto donde siempre estamos verificando o practicando nuestra transformación hacia de los deseos egoístas hacia el deseo altruista. Así que no especules, no tiene nada que ver este concepto, es mucho más profundo, no tiene nada que ver como lo has conocido en la materialidad y pronto vamos a profundizar y estudiar sobre él. Bueno, capítulo número 3, el don de la Kabbalah. Dice así: el gran sabio, el Rabbi Akiva, un cabalista de hace algunos años, que vivió en el primer siglo de nuestra era, dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la regla general de todas las leyes espirituales. Dice el Rab, como bien sabemos, la palabra general se refiere a un conjunto de componentes. En consecuencia, cuando el Rabbi Akiva nos habla del amor al prójimo como una de las numerosas leyes espirituales, o de nuestro deber hacia la sociedad y aún hacia el Creador, como una ley absoluta, nos está dejando entender que todas las otras leyes o reglas que conocemos dentro del sendero son de alguna forma complementarias o componentes de esta regla general de amar al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, dice el Rab, cuando intentamos explicarnos lo anterior, nos enfrentamos a una declaración aún más insólita del sabio Gilén, cuando su discípulo le pidió que le enseñara toda la sabiduría de la Kabbalah mientras se sostenía parado en un pie. Gilel le contestó: no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Esto tiene una trascendencia enorme dentro del camino del sendero. Y ya lo sabrán ustedes y ya lo verán y lo comprobarán en su sendero, en su caminar. Sigo leyendo. La palabra de Gilel nos enseña que el propósito, la razón misma de la existencia de la Kabbalah es esclarecer y cumplir una sola ley. Es decir, la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo.
¿Cómo puedo, cuestiona el Rab, cómo puedo, sin embargo, amar a otro como a mí mismo? Y aquí entraríamos en la definición de amor. Y es muy importante esto. Amar a los demás como a mí mismo, dice el Rab, implicaría satisfacer todos los deseos de la gente. Aunque yo sea incapaz de satisfacer los míos propios. Además, los sabios nos advierten que debemos satisfacer los deseos del prójimo antes que los nuestros. Esto es verdaderamente chocante ante una materialidad que te muestra, te enseña que lo primero eres tú. Por eso es tan chocante. Pero, aunque no nos guste, aunque no lo creamos, esta sabiduría y lo que nos heredaron los sabios habla de que solamente así vamos a conseguir un sendero de la espiritualidad eficiente y eficaz en nuestra vida. Los sabios nos advierten que debemos satisfacer los deseos del prójimo antes que los nuestros. Y entonces, con esta frase, nos metemos a una verdadera encrucijada, porque la materialidad está hablando de que es el yo y después el yo. Y aquí están hablando justamente de lo contrario. Pero también tiene su desenlace esto. Así que no especulen demasiado. Hay un desenlace verdaderamente hermoso y hay un desenlace perfecto al respecto. Solamente que requerimos profundizar aún más. Bueno, sigo leyendo. Por ejemplo, dice el Rafa, está escrito en Tosfot Masejet Kiddushin que si posees una sola almohada, debes darla a tu amigo, o que si no tienes más que una silla, otra persona tomará asiento y tú permanecerás de pie o te sentarás en el suelo. De lo contrario, no estarás cumpliendo la instrucción de amar a tu prójimo. Y pregunta el Rab, ¿es realista esta petición? ¿No es chocante como yo les decía hace un momento? ¿Es realista esta petición? Puesto que la ley que dice ama a tu prójimo como a ti mismo es la ley general de la Kabbalah. Y el Rab te dice, investiguemos primero para saber lo que es Kabbalah. Vamos a ver a dónde nos lleva el Rab dilucidando esto de manera muy sintética. Dice que la Kabbalah nos enseña que el mundo y nosotros mismos y sus habitantes fueron creados únicamente para cumplir las leyes que aspiran al desarrollo espiritual de la humanidad por encima de nuestro mundo material. Y de esta forma vamos a lograr lo que llaman los cabalistas equivalencia de forma
y unión con el Creador. Y cuestiona el Raf. No obstante, ¿por qué el Creador tuvo necesidad de crear seres tan corruptos y darles la Kabbalah para corregirse? Otra pregunta que nos puede estar dando choques fuertísimos en estos momentos. Y dice el Raf, el libro del Zohar contesta de la siguiente manera: quien come el pan ajeno se avergüenza de mirar de frente al donador. Quien come el pan ajeno se avergüenza de mirar de frente al donador. Por lo tanto, dice el Rab, el mundo fue creado para preservarnos de esta vergüenza, combatiendo nuestro egoísmo hasta corregirlo, y así nos ganaremos nuestro propio futuro. Y el Rab dice lo siguiente: vamos a imaginar la siguiente situación. Y dice así: un hombre rico se encuentra con un amigo necesitado, a quien no había visto en muchos años, y toma la decisión de albergarlo en su casa. Toma la decisión de alimentarlo y, por supuesto, vestirlo día tras día. En cierta ocasión, con la intención de complacerlo, el hombre acaudalado le pregunta qué más puede hacer por él. La respuesta del menesteroso fue la siguiente: solo hay algo que desearía, y es poder recibir todo lo que me das, no por caridad, sino por pago por mi trabajo. Puedes satisfacer todos mis deseos excepto este. Podemos constatar cuán difícil resulta para el bienhechor suprimir la vergüenza que experimenta quien recibe la caridad. Por el contrario, a medida que crece su generosidad, pues está produciéndole mayor vergüenza al que recibe. El universo, este pequeño planeta y la sociedad o nuestro lugar de trabajo fueron creados para resguardarnos de este sentimiento. Nuestro trabajo consiste en regresar al Creador con los deseos corregidos y recibir una merecida recompensa, es decir, el inmenso deleite de la eternidad, la perfección y nuestra unión con el Creador. Y el hecho de que nos parezca que somos nosotros por nuestro esfuerzo y por nuestra dedicación y por nuestro trabajo y por nuestro caminar interno y externo, el hecho de que parezca que nos esforzamos es solamente para anular ese tremendo sentimiento de vergüenza que podría causarnos el saber que somos los receptores siempre y que nunca vamos a ser los donadores,
siempre los receptores. Y pregunta el Raf, pero ¿por qué nos sentimos tan avergonzados y molestos cuando recibimos algo de otra persona? Los científicos conocen la ley de causa y efecto. En ella se estipula que las propiedades de cada consecuencia son muy parecidas a las de la causa o la fuente, y que todas las leyes activas en la fuente se encuentran en la consecuencia. La acción de esta ley está presente en todos los niveles de la naturaleza: el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Por ejemplo, el estado de un mineral está determinado por las leyes que lo controlan. Nosotros estamos acostumbrados y preferimos todo aquello que experimentamos al crecer. De la misma manera, cada partícula que constituye y la consecuencia de un todo se siente atraída hacia su origen, y todo aquello que no existe en la raíz, la consecuencia lo niega y lo repudia. Por lo tanto, puesto que el creador es la naturaleza, el creador es la raíz y la fuente de todo lo que ha sido creado, todas las leyes presentes en él nos parecen placenteras, y todo lo que está ausente en él es profundamente molesto y extraño o chocante. Por ejemplo, nos encanta el descanso y nos disgusta el movimiento a tal grado que nos movemos únicamente para poder descansar. La razón es que el creador, o la raíz de todo, de quien procedemos, está absolutamente inmóvil. De aquí sale el asunto de que cualquier movimiento es contrario a nuestra naturaleza. Nacemos y crecemos como egoístas absolutos, sin preocuparnos más de que nosotros estemos bien nosotros mismos. Es nuestra naturaleza egoísta que motiva nuestra oposición al Creador, quien da la vida a toda la naturaleza. Sin embargo, bajo la influencia de la sociedad, en nuestro desarrollo, aquí en esta materialidad, empezamos a comprender la necesidad de ayudarnos mutuamente. Pero la realización y la orientación dependen del grado del desarrollo de la sociedad, que mucho tiene que ver con tu desarrollo. Pero lo vamos a ver después. Al crear nuestro deseo pervertido, o la inclinación al mal, o seguir el ego o el egoísmo, y habernos entregado la Kabbalah como contrapeso, el Creador nos permite eliminar la manifestación del egoísmo y sentir el deleite, pero sin experimentar ese sentimiento de vergüenza de ser receptor. Existen dos categorías de leyes en la Kabbalah, dice el Rab: las relativas a los otros y las relativas al Creador. La finalidad de ambas, tanto del prójimo como del Creador,
es finalmente hacernos semejantes al Creador. Ya veremos cómo es que se piensa esto, cómo es que los sabios cabalistas comprueban esto en su esfuerzo interno y en su sendero de la Kabbalah. Ya sea que nuestras acciones sean para el Creador o para el otro, no tiene mayor importancia. Es prácticamente lo mismo, puesto que no nos es posible percibir todo lo que trascienda los límites de nuestro interés personal. Y eso es por lo que estamos esforzándonos, por trascender los límites de nuestro interés personal. En última instancia, eso es lo que resulta de un trabajo hacia los otros o hacia el Creador. Toda acción que realizamos en favor de alguien más, bien mirado, lo hacemos por interés propio. Es absolutamente imposible llevar a cabo una sola acción física o mental sin la primera intención, que es no sacar un mínimo de provecho personal. A esta ley donde actuamos física o mentalmente solo para el provecho personal, a esta ley o a esta naturaleza se le conoce con el nombre de egoísmo absoluto. Como ven, no se trata del egoísmo que tú estás conociendo en la materialidad. Aquí es muy importante que no nos vayamos a perder. Y les voy a repetir esto. El hecho de que hagamos acciones físicas o mentales con la intención de sacar como mínimo un provecho personal, se le conoce en la Kabbalah como egoísmo absoluto. ¿Es malo? Sí, te aleja del Creador. ¿Es necesario? Sí, porque vas a transformar el egoísmo en altruismo. Así que hay que saber dimensionarlo correctamente. Únicamente si cumplimos con las leyes espirituales, llegaremos al amor incondicional por los otros. Y eso es lo que vamos a ver y a profundizar. Es algo que ahorita no tienes, es algo que no puedes concebir, es algo que es prácticamente imposible ahorita por nuestra naturaleza egoísta, pues siempre actuamos en favor de nuestro provecho personal. Aquellos que no sigan las leyes de la Kabbalah, es decir, aquellos que no sigan los preceptos y las herramientas que nos ayuda la sabiduría de la Kabbalah, pues no tienen la menor oportunidad de trascender los límites del egoísmo absoluto. El sendero se va a corromper, el sendero se va a destruir finalmente, porque no estamos cumpliendo los preceptos y las reglas de la sabiduría de la Kabbalah.
Así pues, saltando a este mundo, según la Kabbalah, las leyes que regulan las relaciones sociales son más importantes que aquellas que regulan la relación con el Creador. Y la razón es que cuando observamos estas leyes bajo circunstancias sociales cambiantes, tenemos la posibilidad de corregirnos eficazmente en la dirección correcta. Es cuando les señalaba que el egoísmo es necesario porque te va a revelar qué es lo que tenemos que transformar. Ahora podemos comprender la respuesta que dio Gilel a su discípulo. Decía, lo más importante es amar al prójimo. El resto no son más que leyes subsidiarias, incluyendo aquellas relativas a nuestra relación con el Creador. De hecho, dice el Rab, no podemos unirnos al Creador o a Él sin haber logrado amar antes correctamente a nuestro prójimo. Esta es la razón por la que un sabio de la antigüedad, como el Rabbi Akiva, nos precisó que amar al prójimo era la manera más rápida y efectiva para llegar a conocer bien la Kabbalah. Pero la frase amar al prójimo involucra el significado correcto de la amor, pero también involucra el significado correcto de la palabra prójimo. Entonces, la Kabbalah no se conforma con ello, con esta frase, sino que analiza y discierne qué es el verdadero concepto y significado de amor. Y por supuesto, analiza y discierne qué es el verdadero significado de prójimo. Y en esto nos puede llevar años, porque la profundidad es enorme, caminando por el sendero. Bueno, nunca se les olvide esto, porque lo vamos a ver muy, muy a menudo. Sigo leyendo. Dice así, traten de imaginar ahora un país con una población de varios millones de habitantes en el que cada ciudadano no aspirará sino a manifestar su amor y voluntad de ayudar sin reserva a cada uno de sus compatriotas y a satisfacer cada una de sus necesidades. Es evidente que ni una sola persona en una sociedad así tendría necesidad de preocuparse por sí misma o por su porvenir. De hecho, millones de personas estarían pendientes, resguardando en todo momento sus intereses. Sin embargo, como dice el Rab, como este país dependería de sus ciudadanos, el incumplimiento de esta obligación propiciaría un vacío en la sociedad en vista que un ciudadano se quedaría sin ayuda. Entre mayor fuera el número de infractores de esta ley que cada miembro de la sociedad tendría la obligación de cumplir, pues francamente mayor sería la violación de la ley.
No es a través del forzar todo esto, es a través del cambio interno personal de cada quien. Y esto nos asegura continuidad en la ley. Todos son responsables unos y otros, tanto en el cumplimiento de las leyes como también en su violación. Eleazar, otro sabio de la antigüedad, el hijo de Rashbi, es decir, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, autor del libro del Zohar, nos sorprende aún más al decir que no solo cada país, sino que tiene que ser la humanidad entera. Cada ser vivo es y será responsable de los otros. Eleazar estipula que todas las naciones deberán cumplir esta ley y que si no, y si lo hacen, el mundo entero se corregirá. El mundo no puede corregirse y elevarse enteramente, en tanto que cada uno no abrace esta ley general del universo. Es decir, este asunto de saber amar y saber qué significa amar al prójimo, saber qué significa la palabra prójimo, saber qué significa la palabra amar, es la puerta de entrada al sendero espiritual. Porque, en primer lugar, en el sendero espiritual, vamos a estar tratando de despojarnos de ese yo mismo que tanto traemos aquí. Es decir, vamos a tratar de despojarnos de la idea de que todo debe ser para la búsqueda de algún beneficio personal y ocupar mente y corazón en el otro o en el creador, porque esta es la forma en que se va revelando una mayor conciencia. Se va uno coordinando con cualidades que actualmente no tenemos porque tenemos encima nuestro ego. Sí hay adelante de esto un horizonte que deja atrás por mucho el horizonte del universo material que conocemos. Entonces, hay que cumplir la ley natural para que se nos expanda la conciencia y conozcamos nuevos valores y nos parezcamos en cualidades al dador. Esta es la Kabbalah. Este es el camino de la Kabbalah. No le metas más. Esto ya es suficiente para mantenernos ocupados esta y mil vidas más. Muy bien. Con esto vamos a cortar aquí el capítulo 3, que fue muy pequeño, pero muy profundo. Ya hablaremos muchísimo más de esto. Y vamos a esperar al capítulo 4 para la próxima charla, que se llama La perfección y el mundo. Y vamos a ver qué nos quiere decir aquí el Raf Lightman al respecto. Por lo pronto,
Pasen ustedes muy buenas noches y nos vemos a la próxima. Gracias.